Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nice to Meet You. Estamos iniciando el mes, hoy 1 de noviembre, y pues en México acostumbramos a celebrar a los fieles difuntos, a la muerte con este respeto y con esta alegría. Y en este episodio quise invitar a alguien que, sin conocerla, al menos ahorita ya estábamos recordando que ya la había visto en algún momento de la vida en un programa de televisión aquí local en Chiapas, sí, con la doctora María Eugenia Orozco, que ella es doctora en parapsicología. Doctora, bienvenida. Gracias a este espacio. Buenas tardes. Bienvenido, gracias. Me gustaría que se presentara usted con un poquito de lo que hace en esta disciplina de la parapsicología o la experiencia que usted tuvo en esta rama. Bueno, la inicié yo hace muchos años, digamos que a raíz del control mental que vino a México, que lo trajimos nosotros, mi esposo y yo, el doctor Guillermo Soria, también sí, muy claro, conocido. Sí, eran un grupo. Yo me acuerdo que pasaba este programa en las noches en Canal 10. Sí. Y que platicaban sobre leyendas y sobre como algunos casos, algunas investigaciones que ustedes hacían. Sí. Y era sorprendente, como que este mundo de lo paranormal siempre lo vemos con una clase de miedo, porque no lo conocemos, está como estigmatizado. Sí, yo creo que cada quien y cada pueblo, cada región tiene sus leyendas, su forma de interpretar las cosas también, que yo creo que pues también es muy válido, ¿no? Cada quien a su modo tiene su investigación y sus creencias que están de alguna manera investigando o mostrando lo que hay en ese lugar, ¿no? Lo que nosotros presentamos en esa ocasión, en ese programa, fueron las leyendas de Chiapas, que interpretadas pues de acuerdo también a la ideología del lugar, que a mí se me hace Chiapas un lugar muy mágico, todo el estado de Chiapas, porque nosotros estuvimos en México varios congresos de parapsicología. Ajá. Y teníamos mucha gente que asistía de Chiapas y competían prácticamente con los ponentes que traíamos de diferentes partes del mundo, que eran gentes que movían objetos, que tenían una clarividencia muy especial, algún don muy especial. Y la gente de Chiapas podía hacer ese tipo de cosas y decían, ¿pero por qué ellos pueden? Pues porque son de Chiapas, les decía yo, entre broma les decía, en Chiapas la mitad de los chiapanecos son brujos y la otra mitad están embrujados, les decía, porque de alguna manera la gente de aquí es muy psíquica. El que no cura, soba, es clarividente, cuenta sus leyendas, tienen sus cosas muy mágicas, de verdad. A mí me gustó mucho quedarme en este lugar por lo mismo, porque es hasta difícil convivir con personas que tienen una mente muy cerrada. Y si va uno a un lugar donde, ay no, esto no es malo, es pecado, es esto, es aquello. Y aquí no, nosotros impartimos cursos en un tiempo en la parroquia de Guadalupe, en el seminario de Guadalupe allá en San Cristóbal también y aquí en Tuxtla. Y teníamos becas para los sacerdotes, las monjitas, para que vieran que era un método muy sano en el que podían aprender muchas cosas. En el curso que manejamos de disciplina mental aprenden desde a manejar el estrés, y técnicas de aprendizaje, de mejoramiento de la memoria, porque es un curso fuera de lo común porque se trabaja directamente en el subconsciente. Okay. En cualquier curso que va uno a tomar de cualquier tema, pues le enseñan a uno normal, se paran al frente y esto así, y apréndetelo y le haces así, así. En este curso es aprender a entrar al nivel del subconsciente con un sistema normal de relajación física y mental, que es el medio por el cual empezamos a dormir. Okay. Al entrar a dormir entramos, el primer nivel que tocamos es el subconsciente. Entonces en este curso entramos al subconsciente, pero sin dormir. Y en ese nivel, con conciencia, estamos plenamente conscientes. Ahí es donde tenemos nosotros el archivo de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que queremos aprender, de lo que queremos grabar, tiene que estar en el subconsciente.
Cuando entramos ya a ese nivel, aparte de que mejoramos la memoria, tenemos mayor capacidad para resolver un problema, estamos más en contacto con un archivo universal, podríamos decir, el registro acásico, pero también a través de los sueños y a través de técnicas que en ese nivel la mente está en una función más especial, en la que podemos tener una información más intuitiva para resolver cualquier problema. Por eso es que es un método muy especial, muy bonito, y claro, por eso se puede desarrollar ahí la telepatía y clarividencia, que no es nada extraño, todos los seres humanos lo tenemos exactamente igual, unos quizá más desarrollados, otros menos, pero todos lo tenemos, y en ese curso se les demuestra que todos tenemos esas facultades desde que nacemos. Sí, porque también lo otro es que no, digo, está comprobado científicamente que no utilizamos todo nuestro cerebro o todas nuestras capacidades neuronales en el día a día. Yo creo que en esta experiencia que usted nos platica, pues empezamos a desarrollar todas aquellas memorias inconscientes. Digo, por ejemplo, en una edad adulta de veintitantos para arriba, pues no nos acordamos lo que vimos en la primera infancia, o todos estos como acontecimientos traumáticos, y regresar a eso nos puede tener una mayor conciencia, un despertar de espiritualidad, por así decirlo, ¿se podría tomar así? Bueno, no siempre es así muy espiritual, a veces es muy mental. La diferencia será en que una persona muy mentalista es que puede desarrollar habilidades en las que puede hacer un bien o un mal. En la espiritualidad no. En la espiritualidad es aprender cómo a meditar, cómo a hacer el bien, a intuir para ayudar a las personas, crecer en tus valores y todo eso, bueno, es una forma espiritual. Pero en los mentalistas hay gentes que pueden decir yo tengo el poder de hacer y de hacer, y bueno, pues siempre hay de todo. Pero en el curso que manejamos es enseñarles a usar la mente de manera positiva, con una clarividencia bien manejada, controlada, enfocada hacia el bien, para ayudar a las personas y para programarse uno a sí mismo, el mejorar cualquier cosa, controlar un hábito, pues no sé, mejorar un comportamiento, pues aprender a mejorar la memoria, técnicas de estudio, incluso la solución de problemas que a veces en nuestro desorden mental empezamos a tener un problema y nos preocupamos tanto que se empeora el problema. No dormimos, nos estresamos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos enfermamos, y el problema ahí está. Entonces en el curso les enseña, mira, este es tu problema, tienes que mentalizarlo, pensarlo, nada más de manera breve, concientízalo, y luego ya te vas a enfocar mucho más en la solución, cómo la podemos traer a la solución. En la mente es una forma de aprender a hacer nuestro planteamiento del problema para que nos enfoquemos más en la solución, visualizándola, imaginándola, programándola en ese nivel para que los medios lleguen y se dé la solución. Y bueno, es una gran cantidad de cosas, de técnicas que no podríamos acabar en 20 como programas. estar más receptores, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, tenía una duda. En cuanto empiezas a abrir tu umbral como espiritual, como esta conciencia de poder percibir de alguna manera como lo que usted mencionaba, como la clarividencia, porque puede que tengamos sueños y que nos despertamos con esa sensación de haber, que yo también lo he dicho, si es que el sueño fue tan real, que desperté cansado, que desperté agitado. Digo, es como esa parte, sí, ¿cómo la manejan en la parapsicología? Bueno, así como ya más como se supone que de vibras y estas cosas. Que todos soñamos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, yo nunca sueño. Todos soñamos. No todos recuerdan los sueños, pero sí soñamos todos, porque lo soñamos en el nivel alfa, que es el nivel de subconsciente. Pero en los sueños, si nosotros nos dormimos pensando en un problema, soñamos el problema y por supuesto la solución.
Y por eso a veces la gente de repente, soñé tal cosa y encuentra la solución, pero a veces no lo recuerda. Cuando tenemos un sueño, tenemos vivencias reales. En los niveles mentales que tocamos en el dormir, pasamos por el nivel del subconsciente y llegamos al nivel, digamos, de alta sugestión, que es el nivel Z, es donde se ejercita la hipnosis, el sonambulismo, ¿verdad? Y luego el nivel delta, que es el inconsciente. Okay. Cuando pasamos por esos dos niveles, el alfa, que es el subconsciente, y el otro de alta sugestibilidad, tenemos vivencias muy reales del sueño. Si estás soñando que te persigue alguien, sientes el cansancio, sientes el miedo también. Sí, claro. Si algo vemos o que nos va persiguiendo una persona y nos quiere matar, hay sudoración, hay agitación, hay miedo y el cuerpo tiene un desgaste por eso. Entonces no hay mucha diferencia en que nos ocurra realmente algo aquí en el exterior o que nos ocurra en el sueño. Hay un desgaste, hay gente que incluso puede enfermarse o darle un infarto por un sueño, pues... Por la impresión de lo que está soñando. Claro que si la persona está muy propensa a infarto, ¿verdad? Le puede pasar también. Entonces sí, efectivamente, hay mucha relación también en los sueños con las personas que fallecieron. La comunicación que tenemos con las personas que ya han fallecido son reales en el sueño. No es de que soñé a fulanito de tal que ya se murió. No lo soñaste, hablaste con él. Es la forma que tienen ellos de comunicarse sin espantarnos. Lo soñamos y estamos en contacto con ellos, ya platicamos que sí, que fíjate que yo quería hacer esto o que dejé esto pendiente, o sea, hay como esas preocupaciones con las que se fueron, ¿no? Sí, es un verdadero contacto el que tenemos, que qué bueno que lo hacen en el sueño, ¿verdad? Porque ahora que se nos ponen enfrente como que ya no somos tan valientes, ¿no? Sí, de por sí en sueño, sí. Al otro día que te levantas y hasta te da cosita platicarlo, sí. De... Si el duelo está reciente, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de que un sobrino llega como acabamos de tener una pérdida y no sabía cómo decirnos que había soñado con mi abuelita y lo que le había dicho en el sueño, porque pues como el duelo todavía está reciente, es como volver a abrir la herida, entonces ya al final nos cuenta lo que soñó, pero si en sueño nos causa un tanto... complicado hablarlo en algo como más físico, como lo que conocemos como estos espantos o estas apariciones. Ajá. Es aún más chocante, ¿no? Sí, entras más en shock. Sí. Aparte, me gustaría, no sé si usted nos pudiera explicar la diferencia entre estos sueños con las personas difuntas, con nuestros seres queridos, y lo que conocemos comúnmente como se me subió el muerto. Ajá. ¿Cómo qué diferencia hay cuál es la diferencia entre ambos? Sí, bueno, soñar con una persona que falleció no necesariamente es porque nos quiera espantar, y menos si nos conoció, sí, ¿verdad? Claro. No es igual que soñar cualquier espíritu que ni conocemos, ¿verdad? A soñar a alguien, un ser querido, ¿no? Cuando sentimos que algo nos llega encima, que nos perturba mientras dormimos y sentimos que no es normal, que no podemos controlar esa situación porque no podemos despertar, no podemos gritar, probablemente si haya una entidad que nos esté, digamos, molestando, que acapara mucho nuestra energía, nuestra voluntad, y entonces nos mete ahí en problemas, ¿verdad? Que queremos despertar y que despertamos todos espantados. Y sí, pues definitivamente eso es otra cosa, porque ahí puede ser cualquier espíritu que se encuentre en algún lugar, ¿no? Ellos ven un canal abierto de energía o de la mente y quieren manifestarse. Pero bueno, y soñar con otra gente que queremos es diferente, la vemos de frente, como era, nos platicamos y no nos molesta, sí. Pero sí, el otro existe también, aunque luego hay personas que tienen una sensación que le pueden llamar, se me subió el muerto o me pesaron, ¿verdad? Le dicen también, en la que puede relacionarse también con algún efecto físico, de cenar o de comer demasiado antes de dormir,
o de tener algún trastorno orgánico, digamos físico, que se pueda manifestar en el sueño y se confunden. Pero bueno, eso ya tendríamos que analizarlo con una entrevista con la persona, porque yo sí tengo digamos que mis puntos donde puedo preguntar a la persona y darme cuenta si lo que le está pasando es un evento parapsicológico o fisiológico o psicológico también, claro. ¿Verdad? Puedo determinar si tiene que ir al psiquiatra, si puedo guiarla yo con la psicología o con la parapsicología, que en la parapsicología, pues, como ven ustedes, es la que estudia todos los fenómenos que produce la mente humana, que eso es lo que maneja la parapsicología, no como mucha gente que dice, soy parapsicólogo, hago limpias. No, el parapsicólogo estudia a todos los que hacen limpias, que curan con la mano, con la mente, a los que tienen un efecto especial con su mente o con su manifestación física. El parapsicólogo es el que estudia todos esos fenómenos. Puede ser que también los aprenda. Nosotros en ese aprendizaje de ver cómo se producen las cosas, porque en Chiapas tuvimos muchos eventos muy especiales. Sí. Cuando empezábamos a venir aquí al estado de Chiapas, nos encontramos con un fenómeno de poltergeist, que es un movimiento de objetos, que entra una persona a una habitación y se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir y cerrar los cajones del archivero o de lo que sea, ¿no? O a volar objetos, a veces hasta piedras vuelan, ¿no? Es el psiquismo de la persona. Se llama poltergeist porque es, digamos, semejante a lo que podría ser un duende travieso, ¿no? Se le llama, eso quiere decir en alemán, duende burlón. Nosotros trajimos de Alemania a Hans Bender, que es el padre de la parapsicología de ese lugar, y él es el experto número uno en los fenómenos de poltergeist. Y por él lo trajimos a Chiapas porque aquí es donde habíamos tenido fenómenos más especiales de ese tipo. Ahorita que mencionabas acerca de los duendes, me acordé de un compañero de la secundaria que decía que justo en su ventana de su habitación veía como apariciones, y su ventana daba como a un río. A un río, sí, pero tenía como un ranchito, o sea, era como un ranchito y en medio había un río, y que entonces que por ahí porque luego sentía que lo miraban o que le tocaban la ventana. Los duendes están cerca de los ríos siempre. Sí, y cada que nos tocaba ir a hacer tarea a la casa de este compañero, o sea, se sentía como una sensación extraña, o no sé, la parte que daba más a este ranchito se sentía como más fría, como, no sé, ese tipo de experiencias, ¿ustedes las investigaban? ¿Cómo? Sí, de hecho aquí en Chiapas se dio un fenómeno así en ¿cómo se llama? ¿Pueblo Viejo? O ¿cómo? ¿Pueblo Nuevo? Pueblo Nuevo, en donde están las grutas. Ajá. Fuimos a conocer las grutas primero, y bueno, todo muy bien, no estaban muy comercializadas. Después ya se pusieron restaurantes y no sé cuántas cosas afuera de las grutas, y empezaron entonces a manifestarse duendes. En un restaurancito que habían puesto ahí, se metía un duende, les brincoteaba arriba de las mesas y luego se iba a las grutas. Y nos hablaron para que viéramos qué podían hacer, qué es lo que estaba pasando. Y fuimos, bueno, ya fuimos ya muy preparados allá a ver el evento, porque decían estos que cuando aparecía el duende se metía a las grutas y que les pedían a los policías que lo persiguieran para que a ver qué estaba pasando. Y se metían a las grutas, y a la hora que se metían los policías le apagaban la luz los duendes. Los jugaban, ¿no? Y entonces, bueno, ya les aconsejamos que se metieron ellos en su terreno, les digo, porque estos no estaban dentro de la gruta, sino estaban en el campo. Si ustedes invaden siempre los lugares muy, digamos, muy alejados de la población, donde están más los elementales o este tipo de eventos, ellos se sienten incómodos. Entonces es como si alguien viene y se te pone en la puerta de tu casa con un puesto, ya no puedes pasar, y grita y hace, y entonces, ¿qué onda? Me está invadiendo mi terreno, ¿no?
Entonces, pues ya fuimos y nos ocurrió el fenómeno, sí salieron los duendes, 2 duendes salieron y entonces nosotros llevábamos juguetes, dulces, fruta y se los poníamos cerca ahí de la gruta y les pedíamos en meditación que los tomaran y nos disculpamos con ellos por haber invadido su terreno. Y de plano le dijimos a la persona que quitara su restaurante de ahí y le dijo, te va a seguir molestando porque ellos sienten esa invasión, ¿no? Y creo que sí lo quitaron después, ya no sé ahorita cómo estará, pero sí nos ocurrió un fenómeno de esos aquí en Chiapas. Nos ha ocurrido de todo, por eso les digo que se me hace tan mágico este lugar, tan interesante, ¿no? Sí, así como menciona usted este evento en Rancho Nuevo, creo que también diferentes como construcciones están marcadas con eso, que están, por ejemplo, que sabemos como lugares encantados, que de repente están haciendo alguna obra y de repente se para o sucede algo con tal de que no siga dándose esa invasión al lugar donde están viviendo estos entes, y que igual y nosotros como humanos no tenemos esa conciencia de que estamos invadiendo estos espectros de las otras entidades que también cohabitan la Tierra. Sí, yo creo que cada día hay más invasión de ese tipo de los humanos, ya incluso hasta las selvas, a los lugares, a los bosques, ya se quejan de que si un oso les llegó, pues se meten en sus terrenos, pues. Y así hay muchos animalitos que ya están metiéndose a las casas porque el humano se está metiendo en sus terrenos. Que yo creo que sí debiera haber un respeto, no nada más de no construir, sino de no contaminar, no tirarles basura, no respetar sus ríos, sus aguas, son sus fuentes de vida para ellos, ¿no? Que hasta bien nos haría a los humanos respetar ese tipo de lugares porque es nuestra fuente de energía y pues de vegetación, de todo, ¿no? Y más aquí en Chiapas que tenemos una vegetación pues tan abundante, tan maravillosa como no la he visto en ningún lugar de la República, de verdad, maravillosa. Así que yo creo que sí debiéramos respetar ese tipo de cosas para dejar que se manifieste la naturaleza de esa manera. Y también luego, digo, ahorita estábamos hablando acerca de los duendes, que de alguna manera son seres, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver uno, no ni siquiera, bueno, al menos en los dibujitos que vemos, que nos presentan, que de cierta manera, como dices, son juguetones y nada más están como pidiendo su respeto a su espacio, o tal vez jugar con nosotros. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos y espectros que sí, lo que mencionabas antes, de que por ejemplo de repente vemos videos que en una oficina llegan y abren los archiveros o que mueven las sillas, este tipo de... No, eso ya lo produce la energía de la persona. Okay. Las personas que producen este tipo de eventos son por lo regular mujeres en la edad de la menopausia o en la pubertad, por lo regular. Casi siempre es muy raro que un hombre manifieste este tipo de fenómenos, pero eso los produce en la mente de la persona cuando hay una represión psíquica. Okay. De que algo se aguanta, que quiere decir, que no soporta y que ya tiene tiempo y que se siente con el deseo de renunciar a aquello, de decir o de protestar, no sé, y si tiene un psiquismo ya muy desarrollado y más o menos en esa edad, una mujer embarazada o menopausia o en la pubertad, entonces manifiesta ese tipo de eventos, de que se mueven los objetos a su alrededor y da la impresión de que es como un duende, pero no es un duende. Así se llama el fenómeno, poltergeist, pero no es un duende, es el psiquismo de una persona el que lo produce. Y por ejemplo, como retomando lo mismo, de que luego dicen, es que la casa está embrujada y que si la rentan o la venden, los habitantes nuevos no aguantan porque los espantan, porque les tiran las cosas o algo. ¿Eso en qué otro...? Ese ya no es poltergeist, ese sí hay un espíritu que habita ahí y que no quiere la entrada de otras personas.
está acostumbrada, a lo mejor ahí vivió, algún pendiente tiene ahí, ¿verdad? Entonces ahí les abre y les cierra puertas, eso esté o no esté la gente, porque en el poltergeist tiene que haber persona, la persona que lo produce ahí, no va a producirse si no está la persona. Entonces en este tipo de casos sí, hasta se ve el fantasma, sí, hay personas que pueden ver a la persona que se manifiesta como fantasma y hasta la puede describir, era una mujer así o era un hombre, y en fin, puede manifestarse de manera muy clara a veces, y así puede a veces también manifestar solamente movimientos. No lo vemos, pero si se abre, se cierra una puerta, o ya nos han tocado casos que vamos a investigar cuando empezábamos allá, que queríamos digamos, investigar cosas raras que nos hablaban. Oiga, que fíjese que en mi casa se mueven los objetos o hay un espíritu. Una vez íbamos con Héctor Suárez, que era uno de nuestros alumnos, y él quería ver un evento de estos. Y bueno, pues vamos, anda. Y ahí va con nosotros, y era una casa grande, muy bonita, en un lugar muy, muy lujoso. Y estábamos en la sala y oíamos que se movía una silla y que se movían trastes. Y entonces empezamos a pedirle que se manifestara de una manera más clara. Y entonces la mesita de centro voló hacia nosotros, o donde estábamos, cerca de unos sillones. Y Héctor dijo, no, yo ya con eso tengo, yo me voy. Con permiso. Y le decía yo, no, pues ahora te aguantas, ¿no? Porque querías venir, ¿no? Le gustaba mucho la parapsicología a Héctor, ¿verdad? Y son las experiencias que nos ocurrieron muy, muy chuscas en México. Estábamos en México y pues fue ese tipo de eventos, pero íbamos, y ahora bueno, ya no vamos nada más en el plan de ver cómo se manifiesta, ya no me interesa que se manifiesten. Yo simplemente, si me dicen en esta casa siento mala energía, o me va mal, o me enfermo, o se siente feo, no puedo dormir, o siento que hay una presencia, voy y yo sé lo que tengo que hacer para armonizarla, para que ese espíritu que estuviera ahí ya tome luz, ¿no? Y ya se vaya. Pero ya no entablamos un diálogo de qué quieres o qué necesitas o manifiéstate, ya no, porque eso ya lo comprobamos, yo ya sé que existe, ya antes, porque no sabíamos si era cierto o no. Era nuestro trabajo como parapsicólogos comprobar que eso era cierto, ¿no? O hasta dónde es cierto, porque ese es nuestro trabajo también, ver una persona que dice yo curo o limpio con huevo y se materializa, vamos a ver si es cierto, a ver, haz esto, y lo sometemos a una investigación, a una práctica de comprobación. Le ponemos el huevo llevado por nosotros para que no haya truco, a ver, hazlo así, ahora lo rompemos, a ver qué hiciste, o sea, ahí investigamos a fondo las cosas. Ahora ya sabemos que sí funciona, sabemos también que hay gente que lo puede trucar, pero ya podemos distinguir perfectamente un truco de una cosa verdadera. Igual en la curación, porque ocurre, tuvimos un tiempo aparatos que nos podían fotografiar la energía de las personas, la cámara Kirlian, por ejemplo, que podría fotografiar la energía de sus manos o del cuerpo y mostrar qué tipo de energía tenía, y si era muy amplia o muy poca, o si era muy oscura, o qué colores y todo. Entonces también igual otro aparato que nos registraba la entrada de energía de una persona, o qué tipo de energía, si era positiva o negativa. Por eso sabemos que la energía negativa o los fantasmas y todo eso entran por la puerta. No es de que, pues es fantasma y cruza la pared, sí, pero curiosamente no cruzan, no lo hacen, entran por la puerta. Igual las energías. Por eso las protecciones que la gente usa para las energías negativas las pone frente a la puerta, porque de ahí se rebota la energía hacia afuera. Es como de poner el guarura ahí enfrente y me echas fuera esto, ¿no? Entonces así es como funciona. Sabemos, con ese aparato vimos que entraba principalmente por la puerta, algunas veces por la ventana, pero normalmente es por la puerta. Entonces es donde se pueden poner a veces cosas que podemos utilizar como una protección, como un símbolo
de respeto espiritual, ¿no? Ahorita que mencionabas esto de que al principio sí tenían que comprobar que este tipo de situaciones o de eventos Sí. eran reales, creo que es un motivo por el cual la parapsicología ha estado un poco, digo, a las personas que tal vez creemos o tenemos esta apertura, pues la tomamos un poco más en serio, pero hay muchas personas que las ven de, ay, pues son los casi tipo cazafantasmas o brujos o que se dedican a este tipo de cosas diferentes, pero ya ahorita con lo que nos mencionas, que son los que estudian pues todos los eventos que podemos estar creando desde la mente. El que hace limpias no es exactamente el parapsicólogo, es la persona psíquica que tiene ese tipo de función, ¿verdad? Pero no es un parapsicólogo. A menos que, claro, estudie la parapsicología y se dedique a investigar, ¿no? Que tenga como un sustento atrás para decir que su trabajo o sus curaciones tienen yo ya puedo decirte que sí, puedo sacar un espíritu de una casa, soy parapsicóloga, pero ¿por qué? Porque ya lo estudié, ya vi que cómo se hace con las gentes que lo hacen. Entonces, pues aprende uno y si quiero lo hago, pero no es mi función, pues, como parapsicóloga. Pero si sé hacerlo y si ofrece a alguien, pues le digo cómo o lo hago, ¿no? Pero en ese tiempo solamente investigábamos, andábamos viendo a ver qué era cierto, qué no era cierto. Incluso otro tipo de fenómenos psíquicos que podía producir alguna persona. Nosotros trajimos a México el método en los niños para poder leer con los ojos vendados. Vendábamos los ojos de los niños y les desarrollábamos la percepción de manera que podían captar un color, una forma, un dibujo, letras y podían leer con los ojos vendados. O caminar entre objetos sin chocar con ellos, tirar al blanco con los ojos vendados, todo. Y todo eso los niños lo desarrollan con mucha facilidad. Sí, porque tienen los sentidos aún más despiertos. Pues tienen más bien el razonamiento más bloqueado, no bloqueado, sino no muy desarrollado. Conforme vamos creciendo, nuestro razonamiento nos lleva a veces hasta cosas que podríamos tomar como obstáculos para desarrollar un don. Vamos a la universidad y empiezan, eso no existe, eso no puede ser, eso no es científico, y entonces, sí, no existe. Y ya estamos bloqueados ahí. Y el niño cuando está chiquito, yo los veo en los niños, por ejemplo, de 6 años, que son los que empiezo a desarrollar, de 6 a 12 años. Y tengo unas cartas que tienen símbolos muy sencillos, un círculo, un cuadrado, una cruz, unas ondas y así. Y entonces se las muestro, mira estos símbolos con estos colores y ya. Le pongo una de esas cartas por acá, que no la vea él, que no sepa cuál es la carta. Y le pregunto, ¿qué carta es esta? Me dice, pues no sé, está atrás de mi cabeza. Bueno, entonces cierra tus ojos y con tus ojos mentales ve la carta. Pues sí, ¿verdad? Me dicen, o sea, para decir es muy normal usar los ojos psíquicos. Y todos los tenemos, porque ¿con qué sueñas? Con los ojos psíquicos, con los sentidos psíquicos o subjetivos. En un sueño podemos ver, oír, oler, gustar y tocar subjetivamente. Claro. Esos mismos sentidos los usamos en la intuición. Entonces en un niño están en esa edad funcionando más con los sentidos psíquicos, porque usan más la imaginación que nosotros como adultos. Entonces es por la etapa que están pasando. Los niños empiezan desde la etapa delta, la inconsciencia, la etapa de alta sugestibilidad y luego la etapa de alfa. Entonces vienen de la baja frecuencia hacia la alta. Nosotros ya en la alta frecuencia pues ya el estrés nos ganó, ya la mente, las fallas de memoria y todo eso pues ya está presente en un adulto, ¿no? Y también por eso que dicen entre más conocimiento tenemos de repente, menos sabemos, porque también ese conocimiento pues vibratorio, energético, lo tenemos apagado de cierta manera porque no lo podemos comprobar como tal, que ahora tenemos que creer las cosas o darlas por hechas. Si me vienes y me dices, ay, mira, aquí está, sí. En este caso, aquí está tu fantasma, aquí está tu... Yo les digo que el conocimiento no nos debe bloquear para conocer las cosas más importantes de la vida, ¿no? Hay gente que
nosotros lo hemos vivido mucho, que mientras estamos dando una conferencia o un curso, nos dice, eso no es cierto, eso no puede ser. Les digo, mira, es más fácil negar algo que comprobarlo, ¿verdad? Si me vas a decir que esto no es cierto, ven y demuéstrame que no es cierto, porque yo sí te puedo demostrar que es cierto, ¿verdad? Entonces, les digo, para negar algo o destruir algo, es muy fácil. Tú destruyes una casa con que sea patadas, ¿verdad? Con una bomba, con lo que sea, la destruyes en segundos. Pero para construirla tienes que estudiar muchos años. Sí, De otra manera, ¿cómo la vas a construir, todo, no? sí. Así es, nosotros hemos estudiado muchas cosas para comprobar y saber qué es cierto y qué no es cierto, qué tanto se truca o qué tanto no. Y para que una gente nomás diga, es que soy escéptico. No, el escéptico verdadero, el que puede ser respetado, es el que te demuestra o que estudia las cosas y comprueba. Pero el que nada más dice, no, porque no lo creo, porque mi religión me lo prohíbe o porque no me da la gana, no, pues así no, ¿verdad? Tienes como que demostrar. en algún momento yo escuché que decían, que alguien decía, es que soy ateo. Para ser ateo también debiste haber estudiado para que tu creencia, que también es, si crees que eres ateo, al final de cuentas sigues teniendo una creencia. O sea, demuéstrame por qué, ¿no? Como hay gente que a veces tratan eso. Es que Dios no existe. Es más, Dios, yo soy Dios. Le digo, a ver, entonces, ¿existe o no existe? Porque si tú eres Dios, entonces sí existe. No, entonces no, mejor no. Bueno, mejor no tratamos el tema, le digo. Claro. Porque hasta, como dices, hasta para negar una cosa así, tengo que demostrarlo. Y hay muchas más demostraciones y manifestaciones de la existencia de Dios y de una energía súper poderosa con la que contamos todos en una frecuencia determinada, ¿verdad? Para poder funcionar de manera extraordinaria, porque ya ha habido muchos seres que sí han utilizado ese tipo de poderes psíquicos y de esa frecuencia tan elevada, en frecuencia energética, ¿verdad? Como la de los ángeles, como la de los grandes iniciados, quizá algunos santos, ¿no? Entonces eso nos demuestra que sí hay ese desarrollo, como dices, que todavía no desarrollamos todos porque no conocemos todavía la función del cerebro en toda su extensión. Que nada más lo traemos cargando como adorno, dijeran algunas personas. María Eugenia, en tu iniciación como parapsicóloga, me gustaría que nos contaras como alguna experiencia de las más fuertes que hayas tenido. Digo, no sé si aquí en Chiapas o en alguna otra parte. Ajá. Algo bueno, que digas así, esto nosotros sí iniciamos en México, teníamos el Instituto de Superación Humana en México. Y bueno, así en lo que empezábamos a desarrollar, más bien a investigar la aparición de fantasmas o casas embrujadas, así. Íbamos y de repente pues sí nos topábamos con los espíritus, hacíamos psicofonías, que es una grabadora, no sé si te acuerdas o las conociste algún día. Antes las grabadoras tenías que enchufarle un microfonito, si no grababa. Era un microfonito con su cable y se le enchufaba, como ahora enchufa los cargadores, ¿no? Así, y si no estaba enchufado el micrófono, la grabadora no grababa. Aunque le apretaras a los botones, no grababa. Entonces nosotros usábamos ese tipo de grabadora, la llevábamos al lugar donde se supone que había una manifestación de ese fantasma y le pedíamos que grabara en esa grabadora su mensaje. Y entonces lo poníamos ahí en la sala o en el lugar donde se supone que se oían los ruidos, pero le quitábamos el micrófono. Decíamos, si es un evento psíquico, que grabe sin el micrófono, porque el micrófono podía confundir a la gente, pero es que fue un ruido que por ahí pasó, o que pudieron haberlo hecho ustedes. No, le quitábamos el micrófono, y si hay algo ahí, pues ese es totalmente esotérico, porque no había manera de que lo grabara, porque no tenía el micrófono. Y entonces en esa experiencia, cuando ya escuchamos la grabación, a ver qué se había grabado, oímos un desfile, se oía el pisoteo de los soldados y la música.
Yo decía, ¿de dónde salió eso? Si eran las 3 de la mañana, ¿no? A la hora que se hizo la grabación. Entonces, después se oían, pues, voces. Había un señor que decía, ¿eres tú, Eva? ¿Eres tú, Eva? Eva, y decía la señora, sí, sí, yo soy Eva. Y entonces es la voz de mi papá. Y yo, ¿no? O sea, era una cosa comprobada, ¿no? Porque esa señora nos estaba confirmando que el que grabó la voz sí era su papá y que la nombraba. Pero el desfile y todo eso, ¿de dónde salió? O sea, eran eventos que no tenían explicación científica, que decías de cómo se pudieron hacer, pero ahí estaban. Ajá. Entonces ahí vamos viendo pues la cantidad de eventos, hay innumerables eventos, ¿verdad?, que tuvimos a lo largo de todos esos años de estudio, pero sí hubo cosas muy palpables. A mí no me pueden decir, eso no existe. Pues yo sí te demuestro que existe, ¿verdad? A ver cómo le haces tú para demostrarme que no. Como te digo, a veces nos negamos a aceptar algo para no enfrentarlo. Sí lo creo, pero me produce miedo, o no sé, como que choca con tu razonamiento, con tu lógica, y entonces mejor lo negamos. Pero la verdad es que debiéramos ponernos a estudiar las cosas y eso nos permite tener un mejor criterio, un mejor desarrollo de nuestro cerebro, de nuestra conciencia, de nuestros dones. ¿Por qué no? Lo primero es aceptar que existe, para que podamos hacerlo nosotros tarde o temprano. Sí, ahorita con lo que decías y con lo de la grabación, tal vez un poco de que en nuestras memorias también, no sé si tú tengas como esta experiencia en regresiones y vidas pasadas, que tal vez también sea una proyección de lo que hayamos vivido en una infancia o en otra vida. Digo, también eso podría estudiarlo la parapsicología. Sí, claro, yo manejo la hipnosis en diferentes tipos de técnicas, ¿no? Y he hecho regresiones a diferentes personas. Por ejemplo, en una persona que tenía un dolor de espalda, que no podía subir gradas, no podía caminar mucho por el dolor tan fuerte que tenía. Ya se había investigado físicamente, toda clase de estudios, y no, según él no tenía nada. Y los médicos también, pero él no podía moverse. Entonces le hice yo una hipnosis y lo regresé hasta otras vidas, porque en esta no encontramos nada. Y en alguna de esas vidas anteriores él murió en un choque donde se lesionó la columna, la nuca, y murió con un gran dolor. Y lo narró pues en su hipnosis. Ajá. Después ya se lo modificamos y todo, y ya cuando despertó y ya a su función normal, se le había quitado el dolor y nunca más le volvió a aparecer. Quiere decir que se trajo el dolor tan impactante con el que murió en esa vida, y desde chico ya andaba con su dolor, o quizá a una cierta edad se le aumentó más, no sé. A veces hay cosas que nos desencadena la mente por coincidir con eventos que ya vivimos, ¿no? Entonces también puede ocurrir ese tipo de cosas. En las regresiones hemos encontrado gentes que algunos, por ejemplo, me encontré con un caso de un joven que tenía mucho miedo a subirse a los aviones. Okay. Y que no, es que mira, sudo y que yo no soporto y que se vuelvo loco cuando subí al avión. Ay, voy a ver, ya en esta vida no hallamos nada, en la vida anterior, y ahí en la anterior había sido cardenal, iba en un avión, ese avión explotó, pero lo supieron unos minutos antes y todos me angustiaron, ¿verdad? Me imagino, y no pudieron hacer nada y explotó el avión y murió, pues, obviamente. Entonces se trajo ese impacto también. Veía los aviones y no se quería subir. Entonces ya se le borró, no se borró, pero sí se modifica esa impresión, esa información, para que ya pueda ir quitando ese tipo de trauma, ¿no? Y sí se le quitó, porque sudaba, pero que le goteaban las manos así cuando se tenía que subir a un avión. Y ya después, pues ya sí se le quitó. O sea, sí ha servido mucho la regresión por medio de la hipnosis.
Hay gente que llega cuando escucha estos temas, ¿verdad? Y me dice, quiero que me haga una regresión porque quiero que me borre esto. No, la hipnosis es, digamos, una forma de diagnosticarlo por medio de la psicología. Yo veo el caso, si lo creo conveniente hacer una hipnosis regresiva, lo hago, si no, no. Hay cosas que se pueden nada más programar porque tienes este trauma, hasta conocemos la procedencia de tu trauma, no necesitas una regresión, te digo. Sí, te puedo llevar a la hipnosis, pero no te hago una regresión y te modifico, ¿no? Entonces es cosa de uno de ver si realmente es el caso para hacerla, ¿no? Sí, como todo, digo, aquí en este espacio lo que recomendamos a los que siguen este podcast es que no hay mejor algo que vayas tú con un profesional y que dejemos de estarnos, porque como a fulanito le funcionó la rameada, pues yo voy a ir a que me rameen cuando mi situación probablemente sea diferente. Por ejemplo, en el caso de este dolor de espalda, que no tenía una explicación médica o científica, sino hasta que tú lo pudiste llevar a ese estadio. Sí, incluso en la numerología, que es otro de los estudios que llevamos a cabo para un mejor diagnóstico, se puede sacar con la fecha de nacimiento las características de una persona, el tipo de cuerpo, la inteligencia, la mente, la reacción, las etapas de su vida que va viviendo y los obstáculos o karmas que va teniendo. Y ahí también vienen señalados los acontecimientos de la vida anterior. Cuando yo veo un karma en su numerología, le digo, tú tuviste digamos, una vida anterior en la que desarrollaste un poder psíquico de manera negativa, o en la que usaste un dinero, un poder o un liderazgo de manera negativa, y así la numerología te lo marca. Y entonces ahí ya sé qué hacer, cómo ayudar a esa persona. Entonces ahí es donde también vemos muchas formas de diagnóstico para ayudar a una persona. Sin duda alguna, dan muchísimas ganas de ir con ustedes, que tienen un centro integral donde además del acompañamiento psicoterapéutico dan muchos servicios. ¿Nos podrías hablar de eso? ¿Qué están ofreciendo? ¿Algún tipo de taller? ¿O qué podríamos encontrar con ustedes? Bueno, tenemos los cursos de numerología, también de meditación Zen, que la meditación, también tengo ya casi 50 años de manejar la meditación Zen. Yo tuve un maestro budista, que fue mi maestro durante 25 años. Y aprendí lo que es la meditación Zen, y pues me pasé por todos los grados, ¿verdad? Tengo el grado de sacerdotisa en el budismo Zen, y puedo otorgar grados y todo eso. Pero lo importante de la meditación es que sabes para qué meditas, porque es la meditación que te soluciona, para qué te sirve. La gente cree que aprender a meditar es como que, pues voy a ver si ya cuando tenga tiempo, cuando me jubile o por moda, yoga, que está de moda. O por moda. Y no, todos debiéramos aprender a meditar, porque ya el estrés está a la orden del día. Y el estrés tiene 4 fases. Después de la 4ª fase viene la depresión, después de la depresión viene la ansiedad. Conmigo llegan ya con ansiedad, le digo, mire, ¿ya dónde va usted? Si no se trata, ya no es cosa mía, ya tendrá que ir a un psiquiatra, para que le dé un medicamento. Entonces, si meditamos, es como hacer conciencia de los valores que tengo, por qué estoy fallando, por qué tengo este carácter, qué debo desarrollar o en qué debo controlar y no exagerar y así. Y empezar a manejar muchas más cosas de valores y de serenidad y de paciencia y de miedos, que también los miedos ahorita nos están rebasando, ¿no? Entonces todo eso tenemos que aprender también a controlarlo, y la meditación nos enseña todo eso. Entonces, numerología, meditación Zen, disciplina y desarrollo mental, que es el curso que te digo donde se desarrolla la intuición y las técnicas para soluciones y todo eso. Y un acompañamiento, si es requerido, un acompañamiento parapsicológico. Sí, una terapia. En las terapias que yo manejo es platicar con la persona, ver su problema, y si es necesario hacerle una relajación y una programación, se la hago.
por el mismo precio de la consulta. Okay. Y así, pues así lo manejamos también, cursos infantiles, donde se les enseña a los niños pues, las técnicas de estudio, y ahí mismo desarrollan con los ojos vendados digamos, esa dermovisión, como le llamamos ahora, en la que con los ojos vendados captan colores, formas, números, letras, y las cartas y todo lo perciben, y en los libros van captando los dibujos, todo, y los niños les sirve mucho porque desarrollan mucha confianza en sí mismos. Claro. Hay niños que van con el complejo de que soy tonto, yo no sé esto, yo no puedo con las matemáticas, porque toda la vida le han dicho, eres un tonto, no sirves para nada. Sí, esas programaciones que le estamos lo tratamos, poniendo. esa es una mala programación. Empezamos a ver las programaciones que tiene un niño, a entrenar también a los padres para que sepan con qué términos pueden corregir a un niño. Sí, criarlos amorosamente. Porque se quejan de que el niño no toma decisiones, de que el niño es un temeroso, pero ¿cómo lo han tratado? No sirves para nada, eres un inútil, habías de ser como tu primo fulano, y o sea... Y que algunas de estas también vienen desde el seno materno. O también han tenido rechazo con el niño desde antes, y todo eso pues lo tratamos para ver cómo se puede mejorar. Cuando el niño es muy chiquito, tratamos más a los papás. Okay. El niño qué problema va a tener, los tiene a raíz de los papás, ¿no? Claro, totalmente. Corrige a los papás y el niño se corrige. ¿Dónde te podemos encontrar y contactar para poder tener cualquier tipo de estos servicios o terapias que ofrecen? Sí, como no, incluso ahí está también mi hijo que maneja también terapias. Mi hija, los dos son psicólogos también. Okay. Mi hijo está muy enfocado hacia los casos de jóvenes de drogadicción, prevención de las drogas, o aún los que ya han tenido ese tipo de problemas, y bueno, está muy más especializado en jóvenes, ¿verdad? Entonces nos pueden localizar en mi número de celular, que lo tengo desde hace más de 15 años. El mismo número es 961 13 28 199. Ok, perfecto. Aquí, como sea, vamos a dejar todos los datos de tu número telefónico, tu página web y tus redes sociales, para que también ahí puedan estar en contacto contigo y puedan aprender un poco más de toda esta sabiduría que de repente no las conocemos, o que están ahí y como que no las queremos ver. Así es. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Pues nada, que ahorita realmente podamos darnos la oportunidad de veras de conocer la parte bonita que tenemos los seres humanos, porque nos hemos enfocado más en conocer más nuestros miedos, las cosas feas. Ahorita hay muchas cosas que nos impactan, pero ahorita también es descubrir qué capacidad tengo, toda la belleza que existe en nuestra vida interior y en nuestra vida exterior también. Así que pues esto lo podemos conocer también, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartir parte de tu conocimiento, de tu experiencia, y abrir estos temas. Muchísimas gracias. Claro que sí, y qué gusto conocerte personalmente. Muchísimas gracias. De conocerlos, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y te vamos a seguir invitando, porque esta es una probadita de lo mucho, de la experiencia y de todos estos temas que deberíamos estar hablando. Como dices tú, este espacio de esta pandemia nos ha dado, o nos ha orillado a conocernos más personalmente, más interiormente, esta comunicación interna que debería ser más importante. Claro, y hay que mejorarla. Claro, muchísimas gracias. Pues a ustedes muchísimas gracias por seguir con nosotros, y recuerden like, compartir y suscribirse al canal para que sigamos creando este tipo de contenidos. Hasta la próxima.